Oscar Montes, el secretario general de ATA Entre Ríos, está aquí con nosotros. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Ahí vamos, en un momento que no es fácil para los trabajadores, pero bien, ¿Por qué vamos. tengo la sensación en base a uno lo que se va enterando que es como que, digamos, yo no, porque no lo vi en otras instancias, digamos, en otros mandatos, digamos, Ujú. como que tenés una oposición bastante encarnizada, digamos, ¿no? Con Pelandino y su gente, digamos. Eh, Uno creía que por allí esto se iba a disipar enero, digamos. O sea, vos sumiste, recordame la fecha de asunción, El 6 de noviembre. 6 de noviembre, se iba a disipar, qué sé yo, diciembre, enero, pero sigue todavía. O sea, Sí, uno se se va nota enterando de complicado. situaciones. Irrisoria, que ¿Y son... esto, pero por pues, qué? Digamos, o sea, la verdad que tiene que ver con cómo nos debilitan, porque convengamos también que somos el único gremio con, del Estado claro opositor con respecto a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, donde tenemos presencia. sí, Y salvo que por allí no le den lo que pide Allende, digamos, como secretario general de claro, y ahí UPCN, tiene que y ver con esto, por tiene eso, que ver, salvo a que por ver. eso, que le rocen algún negocio, entonces por allí se transforma en opositor. Sí, pero a ver, Pelanito y Allende fueron socios y son socios y se juntan para a nosotros generarnos mucha más debilidad. Y ese es Está hablando, está esa hablando es una de Oscar. las cuestiones. Ajá. Eso es una de las cuestiones. Y queda muy marcado en esta circunstancia cómo se dan. A ver, nos enteramos públicamente que el gobernador de la provincia lo recibe a Pelandino para discutir la política de los trabajadores del Estado. Realmente es preocupante, preocupante. ¿Por qué? Porque le dan mucho más entidad y no asumen de que tenemos una condición diferente en los trabajadores del Estado, en ATE. Se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque primero tenemos que pasar el escollo interno. Luego ir a la disputa con UPCN, es una disputa que tenemos como sindicato, para luego llegar a discutir con el gobierno provincial y después con el nacional. Realmente en ese aspecto sí es una oposición encarnizada. Nosotros decimos que los dirigentes, cuando se acostumbran a vivir como dirigentes, es muy difícil que quieran largar sus privilegios. Y ahí es donde tenemos la gran disputa. Cuando los dirigentes viven de una forma diferente a su representado. Y nosotros, como estamos convencidos de lo que decimos, vivimos como militantes, discutimos como militantes, entonces, claro, cuesta muchísimo dejar los privilegios como dirigente. Bueno, pero a ver, Oscar. Eh, Pelandino, obviamente, en su accionar fue extremadamente funcional a la gestión Olivar, digamos, Sí. ¿no? O sea, tratando de planchar situaciones, minimizar situaciones, y ahora es como que te sigue haciendo una afrenta, digamos, a tu conducción a la que llegaste por el voto de los afiliados. Ujú. Vos me imagino que serás consciente de que esto Pelandino no lo hace solo, sino que lo hace en función, o sea, apoyado por un determinado sector político, Y digamos, ¿no? O porque está sea, acordado, está acordado, está acordado. Ahora, ¿por qué sector político? Si el gobernador lo recibe, si el ex gobernador lo recibía y si tienen acordado el trabajo junto con UPCN, porque tienen un trabajo sistemático. Ahora, contra todo eso estamos los trabajadores, a todo eso nos estamos oponiendo y estamos creciendo en todos lados. Ahora, no fue fácil recorrer los diferentes hospitales en el caso de salud y sistemáticamente ir desnudando la realidad que estamos atravesando. Así fue en Gualeguay, en Concordia, Federal, Uruguay, Paraná, cuando le estamos diciendo qué es lo que está pasando. Ahora, estamos rompiendo el gran negocio que tienen cuando el ministro de Salud es de UPCN y responde a UPCN porque sí, no sí, por solamente supuesto. baja a los distintos lugares a discutir la política de Recordemos que salud. por allí muchos se olvidan de que fue el candidato de UPCN para conducir el IOSPER, ¿no? Y Para se conducir el olvidan IOSPE. mucho, A algunos, ver, ¿no? y tienen todo eso organizado, tienen una cuota de poder muy fuerte, donde el presidente es diputado provincial, donde es el ministro de Salud también responde, el director del IOSPER también, o sea, es un contrapoder muy fuerte que nosotros estamos oponiéndonos con
la militancia sola. Y a veces no alcanza con la militancia y tenemos que decirle a los trabajadores que mantengan la esperanza fuerte, viva. En este caso, como estamos hablando recién de la Secretaría de Ambiente, cuando nosotros introdujimos el tema, y cuando los trabajadores estaban totalmente precarizados y siguen precarizados en la situación que lo venimos planteando, hubo una fuerte crítica hacia la posición de la Asociación Trabajadora del Estado, y no es casual que UPCN haya desembarcado de la mano del poder político y haya afiliado a todos los trabajadores. Vos cuando entrás en el Estado nacional o provincial entras directamente con la ficha de afiliación. O sea que la última marcha que nosotros hicimos en Paraná y que culminamos en el Renatea, cuando nos esperaban los trabajadores, ellos nos pidieron disculpas porque el 100% eran afiliados a UPCN. Ahora también había un pasacalle que decía el sindicato traidor que ha traicionado a los trabajadores, y le pedimos disculpas a ATE porque viene a sostener la lucha nuestra. Ahora, ¿cuál es el resultado también? El resultado es que los trabajadores cuando entran al Estado entran directamente afiliados a UPCN. ¿Y por qué entran afiliados a UPCN? Porque hay un acuerdo sistemático, porque UPCN siempre fue oficialista en el caso de la provincia de Entre Ríos con Busti, con Moine, con Montiel, con Urribarri, con Bordé. Ahora, ¿nosotros somos opositores sistemáticos? No, tenemos autonomía, cuesta mantener la autonomía. ¿Y qué es lo que genera y lo que le garantiza a Pelandino? Pelandino lo que garantiza es a nosotros generarnos todos los escollos para que llegamos muy cansados, para que llegamos con muchos problemas, que no podamos discutir la problemática que tenemos los trabajadores del Estado, que es mucha, que es variada, que dejó un sindicato realmente muy complicado, muy desmovilizado y desmotivado. Ahora, ¿vos por qué tenés que creer que los que venimos nosotros vamos a cumplir con lo que decimos? Realmente es una situación difícil que tenemos. Oscar, contame un poco cómo está la realidad de los trabajadores en los hospitales, ¿no? Porque uno ve diferentes realidades, digamos, ¿no? Por allí, en las nuevas construcciones, como el Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú o el nuevo hospital de Paraná, digamos, claro, es como que se ve otra, es como que se ve otra realidad. La pregunta, y incluso hasta por allí, hasta se intenta, uno nota que se intenta generar algunas rispideces, es decir, bueno, entre los que trabajan en un lado y los que trabajan en el otro, cuando, digamos, entiendo que debe ser todo lo mismo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo está hoy por hoy, digamos, y hasta dónde, o sea, qué lugares son los que más te preocupan en cuanto a la realidad hospitalaria en una provincia que, como otras, también está atravesada hoy por la problemática de la gripe A, ¿no? Si bien a nosotros nos preocupa todo, cuando vamos a hablar con los trabajadores, esencialmente los trabajadores que sostienen al sistema, este sistema público, realmente es admirable a los trabajadores como lo sostienen desde la propia concepción. Ahora, cuando es cierto, cuando hacemos la recorrida, cuando vamos a hablar con sector por sector, hospital por hospital, realmente nos duele. ¿Cuál es el problema? Es que esto hay que hacerlo con total crudeza, que los dirigentes, los funcionarios no se hacen atender en los hospitales públicos. Entonces la realidad está muy lejos. Está muy lejos de lo que vivimos cotidianamente. Cuando recorremos los hospitales y vamos unos por uno y vemos las estructuras, falta de insumos, y la situación que están los trabajadores precarizados, la situación que están los mismos profesionales que son lo que tienen y lo que sostienen el sistema sanitario. Ahora, es vergonzosa la situación que estamos atravesando a lo largo y lo ancho de toda la provincia. Vos ves el Hospital San Martín, el hospital de máxima tecnología que deberíamos tener, el hospital insignia nuestro en nuestra provincia. Ahora, es una vergüenza en la situación que está. Ahora, claro, cuando nosotros nos salimos a decirlo públicamente en la situación que está, automáticamente cierran fila todos y lo único que hace es continuamente queja y queja y queja. El San Roque, estamos en la misma situación. Cuando vamos al de Federal, realmente es una vergüenza el hospital psiquiátrico decir, no puede ser que tengan tanta desidia con los trabajadores, es una vergüenza, y con los pacientes. Lo que nos está pasando en Gualeguay, de la otra parte, duele muchísimo. No solamente los trabajadores precarizados que estaban cobrando 800 pesos por mes, sino la situación que se encontraban y que se encuentra el hospital. Cuando vemos el hospital Heras, que hoy los trabajadores están con la carpa y le están denunciando todos los días qué es lo que está pasando. Cuando vimos en un canal
de televisión en vivo cómo salía el agua marrón y que la bromatóloga lo denunció y automáticamente la echaron. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y por otro lado, desde el gobierno provincial y desde los funcionarios que sostienen este sistema nos dicen que estamos creciendo, que están invirtiendo muchísimo en salud. Ahora, es cierto que se invierte muchísimo en salud pública. Ahora, vamos a discutir a dónde va esa inversión de la salud pública. ¿Va realmente a lo que más necesitamos o a toda la población o va a un sector donde se terciariza mucho, donde se desvía mucho? Bueno, esa es una cuestión que hay que discutirla con mucha profundidad. ¿Cómo van controlando? Porque obviamente termina un gobierno y dicen nos vamos con este número de empleados públicos. Llega un nuevo gobierno y dice recibimos con este número de empleados públicos. Pero siempre aparece el cuestionamiento de decir, bueno, llega ese nuevo gobierno y comienza a nombrar empleados públicos, digamos, o sea. Y antes siempre, por allí, ustedes fueron muy en sus mejores épocas, fueron muy estrictos en cuanto a la forma de controlar eso, decir, bueno, señores, acá hay gente que tiene su antigüedad, que se viene capacitando para ascender y sin embargo vienen otros y entran por la puerta chica, digamos. ¿Cómo van midiendo eso? Como empezamos esta nota, cuando vos decís cuál es la función que tiene Pelandino y cómo a nosotros nos quita fuerza para la pelea, ATE era la garantía de que vayamos avanzando de a poco buscando nuestros derechos. Ahora, ¿qué es lo que nunca pudimos lograr? Y más ahora, cuando nos quitan fuerza de todos lados, es la reglamentación del régimen jurídico básico, ingreso, concurso, para poder tener una carrera. Ahora no la tenemos. ¿Hace cuánto que se sancionó esta ley y no se reglamenta? ¿Por qué no se reglamenta? Porque sigue siendo el trabajo en el Estado el coto de casa de los políticos de turno. Y cuando nosotros discutimos este tema, automáticamente nos sacan de la cancha. ¿Por qué? Porque hay muchos que no le conviene reglamentarlo y tener la carrera del trabajador del Estado que vaya por un carril, por un camino. Nosotros estamos recuperando de a poco los cuadros porque dejaron todo destruido, esos cuadros que teníamos de controlador, donde podíamos trabajar sistemáticamente en todos los recursos que teníamos en los trabajadores del Estado. Bien, lo estamos recomponiendo. Tenemos un dato ya que es alarmante, la cantidad de precarizados que tenemos en la provincia de Entre Ríos es fenomenal. Ahora, ¿qué hubiera pasado en la provincia de Entre Ríos? A ver, ¿cuál es ese dato? Bien, ¿Cómo dice la cantidad de precarizados? Bueno, el dato tenemos más del 15% de los trabajadores precarizados. Entonces, traducime el número. También, más o menos estamos hablando de 3.000, 4.000 trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que significa eso? ¿Esos son todos aquellos que tienen que sacar su monotributo? No, son suplentes o contratados. ¿Qué es lo que pasa con el suplente y el contratado cuando vos no tenés la estabilidad? Sos rehén del poder de turno, sos el que tenés que ir al acto, sos el que tenés que disciplinarte, sos el que tenés miedo, sos el que te van marcando la cancha. Bueno, y automáticamente ingresás al trabajo de la administración pública con el recibo de haber y abajo está la ficha de afiliación. Contra esa lucha. Eso sigue pasando, esa lucha es la que tenemos, es la que tenemos cotidianamente. Ahora, ¿eso está pasando? ¿Y por qué pasa? A ver, si yo vuelvo. Cuando nosotros vamos a Renatea, hacemos el acto con los compañeros, nos juntamos, nos reunimos y nos piden disculpas y lo dicen que todos son afiliados a 100% a un sector y de ese sindicato los ha dejado solo y que cuando ingresaron a trabajar le dijeron que para ingresar a trabajar tenían que ingresar por ahí. ¿Te sorprende mucho la foto y el acuerdo de Macri con Andrés Rodríguez? ¿Te sorprende mucho la foto de Bordet y Allende? ¿Te sorprende mucho que Vudú haya caminado y transitado a las calles de Buenos Aires con la bandera de ATE? Todo eso somos nosotros. Bueno, ante todo eso estamos en el medio y no es fácil la circunstancia que estamos atravesando porque nos van apretando de todos lados y en el medio estamos tratando de subsistir y recuperar un sindicato histórico que fue autónomo y que lo recuperamos para los trabajadores. Ahora, cuesta muchísimo dar esa pelea. ¿Cuándo considerás que se puede? Porque uno por así escucha mucha queja de ese empleado que ingresa al Estado, no ahora, digamos, o que viene ingresando desde hace tiempo, y le dicen, bueno, vos para ingresar tenés que ir a sacar un monotributo, pagar tanto, en consecuencia es como que
entre lo que tiene que pagar y el sueldo, tiene un siempre Sí, siempre el 10 tiene que, 15% del poder claro, adquisitivo digamos, o del, sea, del y es como salario. que nunca le alcanza, digamos, ¿no? Esa situación, digamos, ¿por qué no se revierte, Y digamos? porque tiene que ver con el poder político y tiene que ver con el gobernante de turno cuando lo plantea. En el Estado Nacional el 50% de los trabajadores precarizados. El 50% de los trabajadores en el Estado Nacional precarizados. Por eso hubo tantos miles y miles de despidos y hay todos los otros que están disciplinados con un montón de miedo, ¿no? Bien, en el Estado provincial, ¿por qué tenemos trabajadores contrato de obra, contrato de servicio y monotributos? A ver, en el organismo de control tenemos trabajadores precarizados. Organismos de control tenemos Me está trabajadores hablando precarizados. de Tribunal La de Secretaría de Cuentas. Trabajo, Tribunal de Cuentas, lugar que vos me quieras tocar, lugar que yo te digo, hay un precarizado, hay un contrato de obra, hay un monotributo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque terminan siendo la variable de ajuste de los trabajadores, pero también es la mano de obra que necesita el político de turno para garantizar el disciplinamiento y llevar a cabo su cometido. Esto pasó, sigue pasando, y la única forma es que los trabajadores tomen conciencia que seamos miles y miles y miles reclamando esto y demandando. Ahora, la dirigencia tiene que dar señales claras. ¿Por qué la dirigencia durante mucho tiempo no trabajó en esto de reglamentar el régimen jurídico básico, el ingreso en la administración pública, por lo tanto el ascenso? ¿Por qué no hizo eso? Nosotros lo seguimos planteando en paritaria, ahora estamos perdiendo todas las discusiones. ¿Por qué? Porque la perdemos. Porque tenemos 6 paritarios del gobierno, 3 paritarios del otro sindicato y 3 nuestros. Ahora siempre perdemos las votaciones. Pero lo vamos a seguir insistiendo porque primero porque fue la ley Germán Abdala a nivel nacional y porque fue la ley provincial que fue impulsada por Edgardo Mazzarotti en aquel entonces en el gobierno de Busti. Cuando fue sancionada, en la transición entre Busti y Urribarri, se modificó por la ley 9811 que nos sacó todos los derechos que nosotros nos garantizaba que el sindicato iba a ser el organismo de control. Un televidente dice, queremos que se pueda cumplir el protocolo de salud de los trabajadores en nuestro hospital, porque somos los primeros damnificados, digamos, ¿no? No, no te quepa la menor duda, porque cuando hablamos de los elementos necesarios de seguridad para poder trabajar y llevar adelante tu cometido como trabajador esencialmente profesional y de salud, no lo tenemos. Ahora, ¿por qué no se lo tiene? Lo vimos peleando, lo vimos pidiendo, y vos tenés una gran disyuntiva, que lo he comprobado en carne propia. Cuando vamos a discutir la situación salarial, todos queremos ganar un peso más por la necesidad que tenemos, más en estos momentos. Ahora, cuando vos discutís condiciones de trabajo y salario, automáticamente te va a discutir salario y las condiciones de trabajo las va dejando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Vamos a tratar de llevándola paralelamente. ¿Y por qué va dejando esto que es esencial de las condiciones de trabajo? Y las condiciones de trabajo tienen que ver con tu seguridad y la seguridad tiene que ver con cuidarte tu vida, porque hemos perdido muchos compañeros en todo este trabajo que se vamos desarrollando como trabajadores del Estado. ¿Y qué es lo que sucede? Nos cambian el arco, y cuando nos cambian el arco nos llevan a discutir nada más que salario, y nosotros queremos discutir salario, condiciones de trabajo, y queremos seguir discutiendo el Estado entero. Ahora, para llevar a discutir eso necesitamos de mucha fortaleza, y la fortaleza la dan los trabajadores, no nos da ningún dirigente. Oscar, gracias por la visita, ¿eh? Ha sido un gusto.